Gorgal, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. Bueno, finalmente, ¿Argentina es un país de producción o es un país de tránsito y consumo? Argentina es un país de tránsito, Argentina es un país de consumo y Argentina también es un país de manufactura. Quizás sea una aclaración técnica muy sutil. Efectivamente, Argentina no produce la materia prima, en Argentina no hay cultivos de coca, en Argentina no se produce la marihuana en escala, pero en Argentina se localizaron en los últimos 10 años determinados momentos en la etapa de la producción que hacen que el producto final se termine de cocinar, como generalmente se menciona las cocinas, como estos centros de manufactura ilegal, se termina de cocinar en Argentina. Es decir, se trae la materia prima de Perú y de Bolivia, en el caso de la cocaína, y se termina de cocinar en Argentina. Con lo cual, en Argentina hay centros de manufactura. Argentina elabora droga, Argentina elabora cocaína. Argentina no produce la hoja de coca, obviamente, la hace Perú y Bolivia, pero sí en Argentina se termina de producir, de elaborar el bien final, el producto final, en el caso de la cocaína. Distinto es el caso de las drogas sintéticas, en donde la Argentina sí tiene laboratorios, como el más conocido fue el de ingeniero Mashwit en julio del 2008, manejado de acuerdo al juicio por 9 argentinos y 11 mexicanos, en donde se producía droga sintética, el éxtasis. Es decir, que esta discusión, no creo que estos aspectos o estos detalles técnicos no creo que sirvan al fondo de la cuestión, que es que Argentina es parte del proceso de elaboración de droga, no es solamente un tránsito. Y esto implica mucho en términos de seguridad. Cuando era un país de tránsito, la relación que tenían las organizaciones, las narcoorganizaciones regionales, era simplemente comprar las rutas a través de las cuales pasaba la droga y se embarcaba para Europa. Hoy, al cocinarse acá, hoy al estar radicados acá, establecidos acá, tienen que establecer relaciones periódicas, tienen que tener socios locales, tienen que tener un entorno permanente, institucional, social, amigable. Tienen que corromper a las fuerzas de seguridad. Tienen que tener determinadas relaciones estables con las bandas locales que les hacen la seguridad o la distribución de sus productos. Es decir, que esto implica algo distinto lo que ha tenido Argentina. En líneas generales, yo concuerdo con lo que ha dicho el ministro Rossi respecto a la situación de la Argentina, que creo que es el primer paso, como mencionó la Iglesia. Reconocer este problema, reconocer esta situación, Claro. es el paso para resolverla. Ahora, da la impresión, Gorgal, de todas maneras, que el gobierno de ahí tiene un comportamiento errático, más allá de lo de Bernie, porque en definitiva no tenemos radarización en la frontera. Y para muchos las aduanas son un virtual colador también. No tenemos una política de derribo de aviones, como tienen otros países, digamos, que mucho se ha discutido. No tenemos una agencia nacional o una dependencia específica para combatir el delito del narcotráfico a nivel país. Es decir, me parece que también faltan instrumentos y herramientas. Cuando uno entiende el problema, me parece que aplica algún tipo de medicina. Cuando uno no entiende el problema, la medicina brilla por su ausencia. Sí, en Argentina es un país de consumo, significa que en los últimos 10 años en los estudiantes secundarios aumentó más o menos un 170% el consumo de cocaína. Entonces hay un mercado interno, en el caso de la cocaína, en ese segmento de la población, que es casi 2 veces más grande que hace 10 años. Primer punto. Segundo punto, la droga, la materia prima, en el caso de la cocaína, por ejemplo, no se entra por tierra y por aire. La Argentina junto con Paraguay son los únicos 2 países en donde no tienen un control efectivo sobre el espacio aéreo. Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, el mes pasado, en enero, sancionó una ley para interceptar los vuelos irregulares. Perú lo hace, Brasil lo hace, Brasil tiene un control de aproximadamente el 95% de su espacio aéreo en la frontera. Colombia lo hace, Venezuela lo hace. Maduro, el presidente de Venezuela, el año pasado derribó un avión proveniente de México, un avión irregular proveniente de México con droga. Es decir, ahí tenemos desde hace aproximadamente 15 años un tema que no sabemos cómo resolver por cuestiones políticas, por cuestiones Bueno, pero no es un administrativas. debate ideológico en el mundo, por lo que usted dice.
No es absolutamente no. Es decir, somos incapaces de controlar el espacio aéreo de nuestra nación, punto número uno. Entra por tierra, tenemos que ver lo que está pasando en Orán, por ejemplo, en todo el noroeste argentino. Entra también, en el caso de la marihuana, por el río Paraná, por otra vía de ingreso de droga. Por otro lado, me preocupa mucho lo que se ha dado a conocer hoy día respecto a involucrar a las policías provinciales en la ley de desfederalización del tráfico de drogas, algo que promovió la provincia de Buenos Aires en el 2005, que creo que habría que evaluarlo con más detenimiento porque prima facie no creo que haya dado resultados positivos, todo lo contrario. Básicamente inunda de causas los juzgados de menudeo, le permite hacer estadística a la policía con causas de droga, pero que claramente le está pegando en la red de tráfico de drogas a los eslabones más fáciles de reemplazar, como es el puntero de droga y la droga a menor escala. Argentina tiene que replantearse seriamente un tema que ya la está afectando, y si no, veamos el caso de Rosario. Rosario en 6 años duplicó la tasa de homicidios. Rosario hoy tiene 20 homicidios cada 100.000 habitantes, es decir, el triple nacional. La tasa de homicidios de Rosario es la típica tasa de homicidios de Venezuela, por ejemplo, de México hoy, de Colombia, de Medellín. Esa es la tasa de homicidios de Rosario hoy. Es decir, ya lo tenemos acá el problema. No es una abstracción, no es una teoría, no es una hipótesis, es una realidad que afecta a muchas familias en Argentina y que tiene el potencial de ser todavía peor. O sea, ¿usted no comparte la idea de que la policía provincial en cualquiera de las jurisdicciones pueda atender delitos vinculados a las cuestiones que hoy son federales que tienen que ver con el narcotráfico? Yo creo que la desfederalización de las causas de droga es un error. Las policías provinciales necesariamente tienen que participar, pero que tienen que participar en el marco de una estrategia nacional que esté, a mi juicio, y por la situación que tiene la Argentina hoy, orientada básicamente a, primero, ir por las cocinas de fabricación de droga. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años las redes regionales han trasladado ese eslabón en la producción a la Argentina, y por lo tanto, si les pegamos en ese eslabón, estamos pegándole en un punto en el plan de negocios muy sensible. Es decir, la logística de las redes de tráfico de drogas en Argentina se basa en la manufactura en la Argentina, de modo que si en lugar de ir por el puntero, el kiosco, vamos por la cocina, le estamos infligiendo un daño mucho mayor a las redes de tráfico de drogas. Ese es un punto. Otro punto, obviamente, va atado a esto, tiene que ver con el control efectivo en la frontera terrestre, acuática y aérea. Que hoy no lo hay. Que eso es algo que no lo hay, no, en absoluto. Y tercero, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Que hoy nos ataca. Hoy Argentina es un destino amigable para los capitales regionales de la droga. Como inclusive la Policía Federal ha desarrollado hace un tiempo una investigación muy importante en donde involucraba a colombianos y argentinos en el lavado de dinero producto del narcotráfico. Es decir, hay casos, todo esto no son hipótesis, no son teorías, no son presunciones, son cuestiones que se ven en la realidad cotidiana en la Argentina de hoy. Entonces, creo que la respuesta del gobierno, que obviamente tendría que ser mucho más que estas 3 líneas que estoy mencionando, pero para sintetizar, tendría que pasar por atacar las cocinas, controlar lo que ingresa por tierra, aire y río, y poner el acento mucho más fuerte en lo que es el lavado de dinero producto del narcotráfico. Correcto. Lo último, Borrell, supongo que mañana de su ponencia será de la partida lo que está pasando específicamente en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde todo es demasiado complejo. El fin de semana tuvimos 10 homicidios, la mitad de ellos vinculados al narcotráfico, ajustes de cuentas, menores ultimados en la puerta de kioscos donde se vende la droga, etc. La Argentina, digamos, en ese contexto, en Santa Fe en particular, ¿es Santa Fe una especie de territorio aislado o es el conjunto del país? Simplemente el botón más demostrativo es Rosario y Santa Fe. No, en Rosario se da un conjunto de cosas que tienen que ver con la geografía, la ruta terrestre y acuática de ingreso de la droga. Tiene que ver también con una situación social de arrastre. En Rosario hay dinero producto
de la bonanza de agropecuaria de los últimos 10 años, y hay a su vez una sociedad fracturada socialmente, en donde la disparidad se manifiesta de una manera más cruda. Y a su vez tenemos una connivencia muy grande de la policía provincial con la protección de las redes de narcotráfico, como lo ha demostrado el jefe de la policía de la policía de la provincia de Santa Fe en el año 2012. Está acusado hoy por protección, tuvo que renunciar y de hecho está procesado y en la cárcel. Y hace 10 días aproximadamente el director de drogas, en una interceptación telefónica que se le hace, recibe órdenes de un dealer de Rosario respecto a recibir el aviso de cuando se iba a allanar distintas locaciones en esa ciudad. Es decir, hay un conjunto de factores que explican por qué Rosario en 6 años duplicó su tasa de homicidios, fundamentalmente vinculado al problema de la droga. Licenciado Gorgal, suerte mañana. Gracias por este ratito en la tarde de Infobae. Muy generoso, muy gentil. No, por favor, buenas tardes.